En serio, esta puede ser la mejor lucha por el MVP de todos los tiempos. Sí, ya sé que falta mucho, ya sé que todavía las cosas pueden cambiar, empeorar o incluso mejorar, pero seamos sinceros, lo que los tres máximos candidatos están haciendo es absurdo. No debería ser posible, pero está ocurriendo y tenemos que hablar de eso. ¿Hay un favorito? ¿Quién lo merece más? ¿Podrían dárselo a dos jugadores? Prepárense para descubrir los secretos detrás del premio individual más importante de la NBA. El MVP es el premio individual más importante de la NBA. No solo por el prestigio que tiene, sino también por lo difícil que es lograrlo. Tenés que mantener una constancia dentro de la élite durante 82 partidos. De octubre a abril tenés que haber sido el mejor desde lo individual y además combinar eso con el éxito colectivo. La gran mayoría de los ganadores suelen tener campañas históricas, pero en este caso en particular tenemos tres candidatos que me invitan a pensar que esta puede ser la mayor pelea de todos los tiempos. Por una cuestión de rendimiento en la actualidad, pero también porque viene mejorando lo que ha hecho en la temporada pasada, en donde justamente ganó el premio. Creo que el máximo candidato a quedarse con el MVP es nuevamente Shai Gilgeous-Alexander. El jugador de Oklahoma City Thunder es el líder del mejor equipo, pero es mucho más que eso, porque no se reduce solamente a ser el mejor del mejor, ni tampoco a que el mejor es simplemente el que lidera la tabla en la temporada. Me explico, Oklahoma es un equipo histórico, está tratando de romper el récord de Golden State Warriors. No estamos hablando de una franquicia que solamente lidera la Conferencia del Oeste o la NBA en general con un buen récord. Básicamente no pierde, y Shai Gilgeous-Alexander no es el mejor jugador de ese equipo y luego en comparación con los otros está bastante más abajo. Todo lo contrario, estamos hablando de alguien que tiene rendimientos históricos también desde lo individual, que viene de hacer una temporada jordanesca y que la está superando en un contexto en el que prácticamente no necesita el último cuarto para dominar. En este momento Oklahoma City proyecta más de 73 victorias. Podrían ser 74, 75, 76 o incluso 77. Obviamente esto depende de mantenerlo en el tiempo y es mucho más difícil hacer eso que cualquier otra cosa. Pero fíjense este dato porque es muy importante a la hora de pensar en las votaciones. Estos son los jugadores que ganaron más de 65 partidos en una temporada con sus respectivos equipos y no fueron MVPs de ese año. Stephen Curry con 67 en 2017, Kevin Durant con 67 también ese mismo año, Kawhi Leonard con 67 en 2016, Kobe Bryant con 65 en 2009, Kevin Garnett con 66 en 2008, Will Chamberlain con 69 en 1972 y Jerry West con 69 también en 1972. Apenas 7 jugadores y como habrán visto, se habrán dado cuenta seguramente, muchos cumplen un mismo patrón. Curry y Durant no lo ganaron básicamente porque estaban en el mismo equipo. Y en ese contexto, Russell Westbrook le sacó una ventaja con la narrativa de la soledad y con un rendimiento sobresaliente, promediando un triple doble. Kawhi Leonard no lo ganó en 2016 porque Curry ganó 73 partidos. Así que en esa comparativa no valía la pena analizar el récord de San Antonio Spurs. Kobe Bryant no lo ganó en 2009 porque LeBron James llevó a Cleveland Cavaliers también por encima de las 65 victorias. Kevin Garnett no lo ganó en 2008 porque estaba en un super equipo conformado para ser campeón con Paul Pierce y con Ray Allen. Y por otro lado había cierta soledad entre comillas en Kobe Bryant y los Lakers. Y tanto Will Chamberlain como Jerry West no lo ganaron en el 72 porque los Lakers estaban conformando un equipo histórico en donde justamente ellos eran la dupla. Jay no tiene ningún compañero que esté a la altura de luchar por el MVP como le ha sucedido a Durant, a Curry, a Chamberlain o a West. No va a haber ningún equipo que supere las 65 victorias en esta temporada, además de Oklahoma City, o al menos eso parece. Por lo tanto, es muy difícil que si la franquicia en la que se encuentra el canadiense supera la marca de los Warriors o está cerca de esa cifra y él mantiene estos números, no se quede con el premio, por una cuestión narrativa y también porque es algo que se ha repetido a lo largo de los años. Y esto no es una crítica a Jay, es básicamente plantear las cosas como son. De hecho, es todo lo
lo contrario, es un halago a uno de los mejores jugadores de la época. Si sos capaz de tener una temporada con números de MVP, con números históricos que recuerdan a Michael Jordan en un equipo que gana más de 70 partidos y que te tiene como líder, es básicamente una llave a la consagración como MVP. Y no sé si hay mucho para discutir, aunque en realidad sí, porque el segundo en la lista, o para muchos el primero, es un jugador que no está teniendo una temporada muy buena, no está teniendo una temporada solamente de nivel MVP, está teniendo tal vez la mejor temporada individual en la historia de la NBA, y es absurdo decirlo porque en la temporada pasada estábamos diciendo exactamente lo mismo, pero es la realidad. Nikola Jokic viene de hacer una de las mejores campañas de todos los tiempos. Como dije, argumentalmente podría ser la mejor temporada individual de la historia. Y en esta campaña, la 2025-2026, está mejorando lo que hizo el año previo. Es muy difícil contextualizar y darle un valor histórico a algo que está sucediendo en el presente. Sí, podemos hacer la comparativa con las estadísticas del pasado, con los registros que tenemos, con nuestra apreciación de lo que está sucediendo, pero a veces es cierto que necesitamos que pase el tiempo para entender realmente lo que significó eso. La realidad es que es muy injusto, porque ya deberíamos comprenderlo en el momento en el que ocurre. Pero a veces los seres humanos, los fanáticos, las personas que consumimos el deporte y que estamos tan inmersos en el presente, no estamos preparados para eso. Pero fíjense lo que está haciendo Nikola Jokic. Esta temporada significaría el primer triple doble de promedio con al menos 60% de acierto en tiros de campo. Jokic viene de hacer la primera temporada en la historia de la NBA promediando un triple doble con un acierto del 50% o superior. Todas las veces que había ocurrido eso anteriormente, ya sea con Russell Westbrook o con Oscar Robertson, no fueron capaces de superar el 50%, no fueron ni siquiera capaces de alcanzarlo. Jokic lo logró en la campaña pasada y ahora parece que va a superar eso y llegará al 60%, lo cual me parece una locura teniendo en cuenta los números que promedia. Porque además es el primer jugador, o sería el primer jugador, que lideraría la NBA en promedio de rebotes y de asistencias. Va camino también a ser top 3 en puntos, rebotes y asistencias, algo que sí hizo en la campaña pasada y que podría repetir. Además, y por esto digo que posiblemente sea la mejor temporada individual de todos los tiempos, tiene el mayor box plus minus en una campaña en la historia de la NBA y el mayor PER en una temporada en la historia de la NBA. Dirán, háblame con palabras en serio, no me vengas con PER, con box plus minus, con BORP. No es mi intención meterlos en las estadísticas avanzadas, aunque siempre les repito lo mismo, son importantísimas y nos sirven para entender muchas cosas, pero básicamente estas dos estadísticas que estamos mencionando son cifras que marcan el impacto que tiene un jugador a rasgos generales en un equipo y en su rendimiento. Valoran lo positivo, le restan lo negativo y sacan un promedio de lo que es el impacto de ese jugador. Que Jokic lidere las dos en la temporada dice muchas cosas, pero que sea la cifra más alta de todos los tiempos, básicamente nos explica por qué estamos en presencia de un jugador que está marcando un antes y un después. Y para colmo, Denver Nuggets está mejor que en la temporada pasada. Incluso con las lesiones, incluso con las ausencias, incluso con fichajes que están acomodándose, podríamos verlos terminar en la segunda posición o en la tercera posición del oeste, siendo esa tal vez la tercera mejor marca de la NBA en general. Por lo tanto, tiene muchos argumentos para meterse en esa disputa y conseguir el cuarto MVP de su carrera, algo que lo emparejaría con leyendas como Wilt Chamberlain y LeBron James y solo lo dejaría por atrás de Bill Russell, de Michael Jordan y de Kareem Abdul-Jabbar. Claro, Jay ya ha ganado uno, el anterior, y por eso la narrativa se desgasta un poco más allá de esto que mencionaba del récord de su equipo. Jokic ha ganado 3 y alguno me va a decir la fatiga del votante se notó en 2 ocasiones, con Embiid y con Jay. Pero hay otro candidato en esta temporada que no lo ha ganado nunca y que de hecho suele ser uno de los máximos favoritos en el arranque de todas las campañas, pero que finalmente por alguna razón, por lesiones, por fatiga, por problemas de su equipo, nunca terminó quedándose con el premio. Solo una vez entró en la terna final y fue tercero. Hablo obviamente de Luka Doncic, porque el esloveno sí está teniendo números para ser considerado el MVP. Y esto lo aclaro y lo marco como algo que
se extiende a los otros dos también. Cualquiera de estos jugadores que hubiese tenido este rendimiento en otra temporada, hace tal vez 15 años, hubiese ganado sin ningún tipo de discusión el premio al jugador más valioso, pero les toca competir contra este tipo de leyendas. Y Doncic ha tenido que sufrir eso en los últimos años, pero en esta campaña podríamos decir que tiene su mejor rendimiento de carrera. Y tiene lógica que así sea porque sabíamos que iba a ser una temporada de venganza para Luka. Doncic tiene el mayor promedio de puntos desde James Harden en 2019, lo que no es poca cosa claramente porque en esa campaña Harden promedió 36 unidades. Primer jugador en promediar un 35-9-9, eso es lo que ocurriría si mantiene estos números. Piensen que es casi un triple doble de 35 puntos, es una locura. Está promediando 57,6 puntos creados directa o indirectamente, es decir, a través de sus puntos y de sus asistencias. Probablemente esté en esa cifra entre 57 y 58, que es la mayor cantidad para un jugador en la NBA en la actualidad. Y es el único jugador en el top 4 de puntos y de asistencias. Algo que va a durar poco probablemente porque Jokic va camino a meterse también, pero que habla de la trascendencia ofensiva que tiene Luka en los Lakers. Su año es extraordinario porque ya no solo es el líder absoluto de Los Ángeles, teniendo en cuenta el rendimiento de LeBron, sino que además está llevando a la franquicia a competir directamente por el título. Así como decíamos que Denver Nuggets está ahí en la lucha en el oeste, también hay que mencionar que los Lakers entran en esa consideración y en gran parte es por lo que está haciendo Doncic. Pero claro, para que esta sea la mejor lucha por el MVP en la historia de la NBA, tiene que superar a la que, a mi gusto, sigue siendo la mejor de todas. Es la de la temporada 1961-1962, que tuvo a 5 candidatos con rendimientos extraordinarios y que quedarán en la memoria. El ganador del premio fue Bill Russell, que promedió 19 puntos y casi 24 rebotes, mientras que los Celtics ganaron 60 partidos. Y acá está la gran polémica. Will Chamberlain en esa campaña promedió 50 puntos y 26 rebotes. Los Warriors ganaron 49 partidos, pero él no se llevó el MVP. Tercero quedó Oscar Robertson con la primera temporada en la que un jugador promedió un triple doble, 31 puntos, 12,5 rebotes y 11 asistencias y media, mientras que los Royals ganaron 43 partidos. Cuarto y quinto quedaron los jugadores de Los Ángeles Lakers, Elgin Baylor y Jerry West, con 38 puntos y 18 rebotes por un lado, mientras que West estuvo en 31 y 8. Algunas aclaraciones para hacer en esta situación. Era un contexto distinto en donde se repartían las votaciones. Votaban jugadores y periodistas y uno de ellos votaban a los quintetos y otros votaban a los ganadores de los premios. Por lo tanto, había veces en las que Will Chamberlain quedaba como All-NBA First Team, pero no ganaba el MVP, como en este caso. Una locura que seguramente en esta época hubiese sido totalmente escandalosa, pero era así. Y la otra consideración que tengo que hacer es que Elgin Baylor jugó muy pocos partidos, por lo tanto ese promedio de puntos no fue el real, porque sí, promedió 38 puntos, pero en el promedio de mínimos que tenés que tener, la cifra baja enormemente teniendo en cuenta que no llegaba a la cantidad de partidos necesaria. De todos modos, es una lucha por el MVP extraordinaria, y en este caso tenemos a 3 ahí en la cima y varios jugadores que están por detrás, que ahora mismo creo que corren con desventaja, pero que siguen teniendo números absurdos, como por ejemplo Giannis Antetokounmpo, Cade Cunningham, Victor Wembanyama y compañía. Para cerrar, les voy a dejar algunas consideraciones en relación al MVP para que ustedes tengan en cuenta a la hora de pensar en el ganador del premio. Es necesario cumplir con el mínimo de 65 partidos disputados. Por eso también saqué a varios jugadores que han sufrido lesiones y que son baja en los últimos juegos, porque corren riesgos de no poder clasificarse a la lucha, como Wemby o Giannis. Yo creo que van a llegar, pero igual, de todos modos, le juega en contra. 9 de los últimos 12 premios los ganó un jugador del oeste, y si tenemos en cuenta que estos son los 3 máximos candidatos, probablemente esta tendencia se mantenga. No lo gana 2 veces seguidas un guardia desde Stephen Curry. Y para cerrar, los últimos 7 premios, como sabrán ya, los ganó un internacional, y al igual que decía lo del oeste, seguramente se mantenga esa condición, porque si no lo gana alguno de estos 3, que me resultaría increíble, lo va a ganar Giannis o posiblemente Wemby, entonces no cambia. Ahora quiero que ustedes me digan cuál es su máximo candidato, o tal vez quién quieren que gane el MVP. No tanto quién creen que va a ganar, sino más bien cuál es el jugador que ustedes preferirían que se quede con el premio. Los voy a estar leyendo. Recuerden suscribirse al canal, dejar un like si les gusta lo que hago.
Info y hacerse miembros para disfrutar del contenido exclusivo. Gracias por ver y nos encontramos en la próxima.